Amados amigos y hermanos de Cita con la Vida Ruta 20, pero muy buenas noches. Gustazo de nuevo, como siempre, compartir con ustedes. Esta noche quiero agradecer a los pastores, a la pastora Eli, al pastor Germán, a los líderes, a Ricardo, a cada uno de mis amigos, de mis hermanos de Cita Ruta 20, de los cursos de especialización en hombría, y vamos a continuar esta noche con el libro Valor, con la primera clase que ya hemos comenzado. La primera clase está intitulada Ninguno tenga en poco tu juventud. Pero vamos a comenzar con una oración, así dejamos todas las cosas en manos del Señor. Bendito Padre Santo, oramos en el nombre poderoso de Jesucristo, venimos a tus pies, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor. Te damos muchas, pero muchas gracias por esta oportunidad de estar unidos, Señor, a través de este medio, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para ser edificados, Padre Santo, ministrados, tratados, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor. Pedimos que tu mismo Espíritu Santo, Señor, intervenga. Lo invitamos a que sea el mismo Espíritu Santo de Dios que nos esté enseñando esta noche, Padre Santo. Utiliza a este siervo inútil, Padre Santo, porque sabemos que tu palabra, Señor, no vuelve vacía, Señor. Que podamos atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Padre, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Y como ya hemos dicho, estamos en el capítulo número 1, Ninguno tenga en poco tu juventud, del libro Valor, del pastor Dr. Luis Edwin Cole. Hemos visto que jóvenes han sido utilizados en la obra de Dios. Tenemos algunos ejemplos. José tenía 17 años, cuando Dios le dio el sueño que sería la motivación de su vida y que fue proféticamente cumplido por el Señor más tarde en su vida. José, un ejemplo. David era un adolescente cuando se enfrentó con Goliat. Daniel y sus 3 amigos hebreos tenían aproximadamente esa edad cuando determinaron ponerse al lado de Dios frente al rey babilónico. El mismo Jesús de Nazaret, a la edad de 12 años, en el templo lo vislumbramos y escuchamos decir de su boca que él debe estar ocupado a los 12 años de los negocios de su padre, y asombraba a los maestros, más aún, confundía a los maestros con su sabiduría. Ejemplos de cómo Dios puede usarte. Joven, no desprecies tu juventud y sé un hombre de Dios, comprometido con Jesucristo, comprometido en su obra. Hemos visto el punto número A del libro Valor, del manual del libro Valor, y vamos a continuar esta noche con el punto B, que nos habla de las fuerzas destructivas que la juventud enfrenta actualmente. Entonces debes llenar allí en tu manual fuerzas destructivas. Ese es el lugar que tienes que llenar, el lugar de las líneas de puntos. Fuerzas destructivas. Y tenemos un punto número 1 que habla de la filosofía de la generación yo, que trae rebelión y anarquía, dice tu manual. Y tenemos el siguiente versículo bíblico, 2 de Timoteo 3, 1-4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. La filosofía de la generación yo, que trae rebelión, anarquía y escándalo. En 2 palabras, ¿cuál es la filosofía de la generación yo? La habrás escuchado tantas veces. Si te hace bien, hacelo. Si te hace feliz, hacelo. Hacelo porque a vos te hace bien. ¿A usted le parece que nosotros vamos a hacer las cosas porque nos hacen bien? ¿Porque nos hacen felices? ¿O debemos hacer lo correcto? ¿O debemos funcionar conforme a los principios, a los patrones bíblicos que Dios nos ha enseñado a través de su palabra? Por supuesto, amigo, hermano, que usted conoce la respuesta. Debemos funcionar conforme a los valores de Dios, no a aquello que nos pone bien o nos pone feliz. Esa es la filosofía de la generación yo. En el punto número 2 habla de las falsas doctrinas. Allí usted tiene que llenar donde dice, debe llenar en la línea de puntos y debe poner falsas doctrinas en el punto número 2. Y la lectura es primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nuestro parámetro para medir, para pesar, para analizar las doctrinas es la Biblia, es la Escritura. Allí tenemos todo lo necesario para saber si estamos frente a una falsa o a una doctrina verdadera. Allí tenemos todo para saberlo. Por eso es necesario que nosotros profundicemos en el estudio de la palabra de Dios. Por eso el Señor nos dice: mi pueblo murió por falta de conocimiento, dice el Señor en la Escritura. Es imprescindible conocer la palabra de Dios. A la palabra de Dios no se le puede quitar, ni se le puede sumar, ni un punto, ni una coma. Es exactamente lo justo y necesario que nosotros necesitamos conocer, necesitamos saber la palabra de Dios, para que no corramos el riesgo de asumir como verdaderas a las falsas doctrinas. Qué bueno que estemos en una iglesia como Cita de la Ruta 20, donde se respeta estrictamente la palabra, se enseña y se respeta estrictamente la palabra de Dios. El punto número 3, el síndrome del antihéroe. Valorar ídolos sin moral. Ese es el punto número 3. Usted tiene que llenar allí donde dice el síndrome del antihéroe. Debe llenar allí en la línea de puntos. Valorar ídolos sin moral. Es lo otro que continúa. Ídolos. Valorar ídolos sin moral. Proverbios 17:15 nos dice lo siguiente: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El síndrome del antihéroe en la actualidad es moneda corriente. Ya no tenemos héroes, no tenemos referentes morales. El antihéroe es un ídolo, es un héroe, entre comillas, sin moral. De los libros de texto ya se sacaron los héroes. Es más, ya no se valora ni a los héroes de nuestra historia, ni se valora el patriotismo. En cambio se levantan hoy, en esta época, en la actualidad, se levantan
ídolos sin valores moral. Antihéroes. Eso es lo corriente para esta época. Punto número 4. Debilitamiento del modelo del rol paterno. Segunda de Timoteo 3:2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Debilitamiento del rol paterno. Usted puede ver cómo se burlan de los padres, del matrimonio. Se describe al papel del papá, el papel del padre, como si fuera un idiota, un tonto, un estúpido. El matrimonio al matrimonio se lo describe como, se lo presenta como una guerra, a la mujer como un objeto sexual. Hay realmente un debilitamiento, hay una burla, se hace escarnio del hombre, del matrimonio, de la mujer. Hay un escarnio realmente en esta época y nosotros sabemos de la importancia del rol del padre en la familia. Hemos hablado algo de esto. Es determinante en los homicidios o en los intentos de homicidios. Es frecuente ver que este homicida o el que ha cometido una tentativa de homicidio, no es raro que haya sufrido de ausencia de paternidad, ausencia de la figura, haya tenido ausencia de una figura masculina en su familia, de un padre que haya amado en primer lugar a su madre y en segundo lugar a esta persona, a esta criatura en su momento, y ello ha ocasionado un odio, ha dejado secuelas que han determinado una vida que después ha sido una vida totalmente equivocada, una vida sufrida, una vida que va a andar haciendo daño por el mundo. Lamentablemente, hasta que Dios llega, cuando Dios llega a nuestras vidas, todas estas cosas son sanadas por el Señor. Pero estamos hablando de la importancia del rol paterno y de las fuerzas destructivas que debe enfrentar la juventud actualmente, y vemos que efectivamente hay un debilitamiento del modelo del rol paterno, que es el modelo establecido por Dios. El punto número 5, debilidad de algunos líderes de la iglesia. Punto A, pastores que se convierten en una tapa, dice Edwin Cole, en lugar de una cobertura. Entonces debemos llenar allí donde dice debilidad. Y en el punto A dice pastores que se convierten en una tapa. Esa es la parte a llenar. En lugar de una cobertura. ¿Cuál es la diferencia entre tapa y cobertura? Hay una diferencia, ¿no es cierto? La tapa es para cubrir o es para encubrir. Y la cobertura significa protección. Cuando nosotros estamos bajo cobertura en la iglesia, bajo cobertura espiritual, nuestros pastores que oran espiritualmente nos sostienen, que están sobre nosotros, estamos bajo su autoridad, porque debemos estar bajo autoridad. Hay una línea por donde baja la bendición a nuestras vidas, y eso implica que debemos estar bajo autoridad, así como nuestros pastores están bajo autoridad de Dios. Entonces, la cobertura nos protege, la cobertura espiritual nos protege y nos disciplina. En este caso, son pastores que cumplen su rol como pastores. Pero acá nos está enseñando este manual que hay pastores que por debilidad son sometidos y ceden a presiones de las personas, de la gente, de los rebaños, de sus rebaños, de
de la época, de la moda, etcétera, y ceden a estas presiones, por lo cual dejan de cumplir su rol de cobertura y se convierten en tapa en vez de cobertura. Debilidad en algunos líderes de la iglesia. Vemos que también tenemos una mirada hacia adentro, una mirada un tanto autocrítica, para que podamos analizar qué es lo que está ocurriendo en este tiempo en nuestra amada iglesia. Y la lectura es Jeremías 6, 13, 14. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos somos engañadores. Todos son engañadores. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, dice el Señor, diciendo paz, paz, y no hay paz. Jeremías 6, 13, 14. Debilidad de algunos líderes de la iglesia. El punto número B del punto 5, digamos, el punto 5 consta a su vez de 3 subtítulos, que es el punto A, el B y el C. Hemos hablado del punto A y el punto B dice lo siguiente. Pastores de jóvenes, ahora habla de los pastores de los jóvenes, que solo buscan agradar y promueven el placer. En vez de promover la palabra, promueven el placer. Entonces allí usted debe llenar, promueven el placer. Pastores de jóvenes que solo buscan agradar y promueven el placer. Y la lectura es Isaías 56, 10, 12. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. Tremenda la palabra. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Pastores de jóvenes que buscan trepar, buscan llegar a la cima, o buscan satisfacerse ellos mismos, o por vanagloria, o por tener un lugar en la iglesia. No se ocupan realmente de enseñar la palabra, no se ocupan de su rol de pastores. Están buscando ascender, están buscando llegar, o están buscando, peor aún, satisfacer sus propios instintos, o están en agradar, en hacer reuniones, reunionismo, reuniones de índole social, pero poco tiene que ver esto con el compromiso real y verdadero de darle el alimento a los jóvenes, estos pastores de jóvenes, que los jóvenes deben comer carne y no papilla, ¿no es cierto? Entonces, este es el punto B, pastores que solo buscan agradar y promueven el placer, el entretenimiento, el placer, las reuniones de tipo social, la recreación. Es más propio de un club que de una iglesia. El punto C dice, los mayores que crean cinismo y críticas gratuitas a los jóvenes. Dice Ezequiel 34, 4, 5, no fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma, ni vendaste a la perniquebrada. ¿Sí? Pastores, usted debe llenar ahí. Dice, los mayores que crean cinismo. Acá está hablando de los ancianos en la iglesia, fuera de la iglesia, pero en la iglesia también, acá está hablando de la iglesia, que crean cinismo y críticas gratuitas a los jóvenes, en vez de alentar, en vez de enseñar, en vez de capacitar, de motivar.
de instruir. Estos ancianos, dice, tienen cinismo y críticas gratuitas, críticas sin sentido, por, no sé, por no sé, algo les está ocurriendo a ellos que se la toman con los jóvenes. Cinismo y críticas absolutamente gratuitas hacia los jóvenes. Vamos a pasar entonces al punto C, que tiene que ver con el patrón de Dios para la iglesia. Ahora sí, vamos a los principios y a los patrones que Dios tiene para enseñarnos, para capacitarnos, y para eso el Señor ha diseñado a su iglesia, el cuerpo de Cristo. Punto número 1. Profetas enfatizan la palabra específica que Dios le da. El libro de Amós 3:8 nos dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Sí? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor Jehová, ¿quién no profetizará? Usted tiene que llenar allí donde dice profetas enfatizan la palabra específica que Dios le da. Los profetas ministran de Dios hacia el pueblo y los sacerdotes ministran del pueblo hacia Dios. El sacerdote tiene la misión de conducir al pueblo hacia Dios. Entonces, vemos que acá en el punto número 2 aclara un poquito más esto. El rol de los dos es imprescindible, digamos. El rol del profeta y el rol de sacerdote. Y acá vemos que esto se armoniza, hay un balance. En el punto número 2 dice lo siguiente: los pastores hacen balance de la verdad. Allí usted tiene que poner balance de la verdad del profeta con el total de la vida de la congregación. Hay un balance entre el rol y el papel que cumple el profeta y el papel que cumple el sacerdote, el pastor. Hay un balance. Y dice 1 de Pedro 5, 1, 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Pastores que cumplen su rol. Vemos que tenemos una mirada importante, una mirada realista sobre nuestra iglesia. Vemos que en el punto número 3 que dice lo siguiente: en algunas iglesias los pastores dan a los hombres la carne de la palabra de Dios. Allí eso es lo que usted debe escribir en su manual. Los hombres dan la carne de la palabra de Dios y por hacerlo los censuran. Se tienen que aguantar la crítica. Como dijimos hace un ratito, los jóvenes necesitan carne, necesitan alimento sólido, no papilla. Ahora vemos que muchas veces los pastores, los líderes, cuando le dan el alimento sólido, dice, son censurados. Acá la palabra de 1 de Timoteo 4, 11, 13, dice: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los fieles en conducta, fe, amor y castidad. Recuerda este versículo, ya lo hemos leído, ¿no? Anda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sé ejemplo de los fieles en conducta, fe, amor y castidad. El punto número 4, las características de un reino o del reino.
Allí usted tiene que escribir del reino, entre paréntesis, iglesia. Emanan del carácter del rey, el pastor. Las características del reino emanan del carácter del rey, en este caso, el pastor. Las características de una nación, las características de un hogar, las características de un aula, de un equipo, las características de un templo, de la iglesia. ¿Quién las da? El pastor. Si el pastor es un hombre de oración, si el pastor es un hombre que ama a Dios, y sus ovejas van a amar a Dios, van a ser hombres y mujeres de oración. Entonces dice las características del reino, iglesia, entre paréntesis, emanan del carácter del rey. Allí tiene que escribir carácter del rey, el pastor, en este caso, ¿no? En el caso de la iglesia. Oseas 4:9, lo mismo será con el pueblo y sus sacerdotes. Los castigaré por su conducta y les pagaré conforme a sus obras, dice el Señor. Y el punto número 5, un pastor que ama la verdad, acá habla de lo que comenté recién, un pastor que ama la verdad va a producir una congregación que ama la verdad. Es una verdad bien clara, ¿no es cierto? Usted tiene que poner allí un pastor que ama la verdad. Va a producir una congregación que ama la verdad. Eso es lo que usted tiene que agregar allí en su manual. Y Primera de Tesalonicenses 1:6-7 dice, vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. Amén. Vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. Punto número D. Ahora hemos pasado al punto número D. Y hablamos de el discípulo de Pablo. Acá vemos cómo hay un maestro, Pablo, que se ocupa de enseñar, de instruir, de ministrar, de capacitar a un joven excelente. Ya le había visto Pablo las condiciones y por eso se ocupa con gran denuedo en la capacitación, en la instrucción de Timoteo. Y el punto número D dice así en su título, el discípulo de Pablo, Timoteo. Timoteo, usted tiene que poner allí Timoteo. Punto número 1, los pastores mayores y los hombres viejos deberán tomarse tiempo para discipular a los asociados y hombres jóvenes. Es así. Y usted tiene que llenar en su manual los pastores mayores y los hombres viejos. Eso es lo que usted tiene que agregar allí en su manual. Deben tomarse tiempo para discipular a los asociados y a los hombres jóvenes. Salmo 71:18. Aún en la vejez y las canas, Dios, no me desampares hasta que anuncie a la posteridad. Lo repito, aún en la vejez y las canas, Dios, no me desampares hasta que anuncie a la posteridad. Punto número 2. Los mayores no deben ceder al síndrome de Saúl. ¿Cuál es el síndrome de Saúl? Bueno, ya les cuento. Dice, los mayores no deben ceder al síndrome de Saúl. Entre paréntesis, no dar oportunidad. Usted tiene que colocar allí el síndrome de Saúl. Y ya nos está adelantando. ¿Cuál es el síndrome de Saúl? ¿Qué pasó? Por celos con David.
porque cuando cantaban decían que Saúl había matado a miles y David a 10.000. Y allí el mayor tuvo miedo y tuvo celos de que el menor creciera mucho más que él mismo. Entonces eso ocurre cuando tememos que nuestros discípulos nos superen, sean más grandes que nosotros. A eso le llamamos el síndrome de Saúl. Acá vemos lo siguiente, ¿no es cierto? Vamos a leer el versículo de 1 Samuel 18:8. Saúl se enojó mucho y le desagradaron estas palabras, pues decía: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Los celos, las envidias. No queremos que los que están debajo nuestro crezcan por sobre nosotros. Y allí hacemos todo lo que podemos. Anidan cosas horribles, muy feas, en nuestro corazón, tratando de impedir que los de abajo nos superen. El síndrome de Saúl, por celos, por envidia, ¿sí? Los mayores no deben ceder al síndrome de Saúl, que significa no dar oportunidad. Acá lo vemos a Pablo, como realmente se ocupa de su discípulo, de Timoteo, y hace todo porque él está viendo las condiciones de su discípulo, hace todo para que Timoteo crezca y llegue a la envergadura de lo que Dios precisamente ya tiene dispuesto para la vida de este joven. En el punto número 3, los jóvenes deben recibir los beneficios de la experiencia de los mayores. ¿Se da cuenta? Este es el papel de los hombres mayores respecto de los hombres jóvenes. Los jóvenes, usted tiene que escribir allí, deben recibir los beneficios de la experiencia de los mayores. ¿Sí? El libro de Proverbios 15, 5:14 dice lo siguiente: el necio menosprecia el consejo de su padre, el prudente acepta la corrección. Proverbios 15, 5:14. El necio menosprecia el consejo de su padre, el prudente acepta la corrección. Y también tenemos anotado otro versículo para que usted lo pueda buscar. Es el de Proverbios 1, 8, 9. Y el punto número 4 dice lo siguiente: los jóvenes deben evitar el síndrome de Absalón. Esto es, tomar ventaja de su posición para disminuir la autoridad de los mayores. Acá vemos la situación al revés, donde los jóvenes se aprovechan de las ventajas de su posición para hacer decrecer, para disminuir la posición de los mayores o la autoridad. En este caso, allí usted tiene que llenar donde dice la autoridad de los mayores. Y el versículo es 2 Samuel 15, del 1 al 6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían ante el rey a juicio, y así les robaba Absalón el corazón a los de Israel. Les robaba el corazón a los de Israel. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían ante el rey a juicio, y les robaba Absalón el corazón a los de Israel. ¿Se da cuenta cómo los mayores pueden impedir que los que vienen abajo buscando su lugar crezcan, y cómo los de abajo pueden tener sus agachadas, digamos, hablando mal y pronto,
obrar de malas maneras, con malas artes, para desautorizar a los mayores. Aquí ya finalizando con este punto D, es importante que tengamos la siguiente reflexión. Estamos finalizando ya la clase de este día. Vemos que los pastores deben darse cuenta que discipular a un hombre joven para que haga cosas más grandes, para que logre cosas mayores que las que ellos mismos han logrado, es muy importante. Es una verdadera gloria capacitar a los jóvenes para que lleguen al pináculo, que lleguen a la tierra prometida que Dios ya tiene para cada uno de ellos. No es una amenaza, es una gloria. Y los pastores jóvenes necesitan aprender que cuando un pastor principal tiene el deseo de discipularlos y darle el beneficio que significa volcar sus años de experiencia sobre la vida de ellos, no es momento para usurpar y para minar o socavar la autoridad, como en este caso vimos que lo hizo Absalón, lo hizo con su padre, el rey David. Hemos visto un principio muy importante que también quiero dejarles como una reflexión al finalizar esta clase, que es el siguiente. Las características del rey, las características del reino emanan del carácter del rey. Las características de una iglesia emanan del carácter de su pastor. Lo similar engendra lo similar. Este es un principio, es un patrón de Dios. Lo similar engendra lo similar. Un pastor cuyas características es el amor a la verdad, tendrá una congregación que ama la verdad. Los principios y valores que Dios da en su palabra son los principios sobre los cuales debemos basar nuestras vidas. Los jóvenes deben basar su vida. Lo similar engendra lo similar. Dios te ha dado poder para vencer todo obstáculo en la vida conforme obedezcamos los principios y patrones que Dios nos da a través de su palabra. Debemos conocer los principios y patrones de Dios que nos entrega en su palabra. Conocer la verdad es tu derecho. Es tu derecho y eso te permitirá alcanzar el máximo potencial en tu vida. Eso te ayuda a alcanzar la verdadera hombría. Dios moverá cielo y tierra por un verdadero hombre de Dios. ¿Estás listo, hermano, amigo? ¿Estás listo para ser ese hombre de Dios que Dios espera de ti? ¿Estás listo para ser ese hombre joven de Dios para que Dios pueda usarte al servicio de la obra, de la extensión de su reino? ¿Estás dispuesto? Yo oro para que así sea. Acompáñame, hermano, en esta oración para que este hombre que está en ciernes, este hombre joven que se está formando en un verdadero hombre de Dios, se llegue a concretar conforme al plan que ya Dios tiene dispuesto para la vida de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Oramos para dar fin a esta clase del día de hoy. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre, y oramos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor, para que todo esto que hoy hemos visto,
todo lo que hemos leído, la palabra, Señor, que tú nos has ministrado, penetre en nuestros corazones. Podamos atesorarla, Señor. Podamos ponerla por obra, Señor. Que los planes que tú tienes, Señor, para cada una de nuestras vidas, para la vida de cada uno de los hombres, del discipulado, para cada uno de los hombres, de Cita con la Vida Ruta 20. Señor, esos planes y esos principios se concreten en nuestras vidas, Señor. Que alcancemos todo lo bueno que tienes para cada una de nuestras vidas, Señor. Nuestro potencial al máximo, Señor. Que alcancemos la tierra prometida, Padre Santo. Ese lugar donde emana leche y miel, Padre del cielo. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Por la administración de esta noche, Padre del cielo. Porque tu Espíritu Santo, Señor, obrando en medio nuestro, Padre del cielo, va a lograr ese propósito tan precioso que está en el centro del corazón de Dios, que es que cada uno de nosotros sea convertido en un verdadero hombre de Dios. Te damos muchas gracias, Padre Santo. Oramos en el nombre de Jesucristo y te damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches. Bendiciones, mis hermanos. Un enorme abrazo para cada uno de ustedes.